Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael. Padre, en esta tarde te damos gracias por este hermoso día de Shabbat, para estar en tu presencia, para recibir la rica bendición que tú nos das, para alimentarnos de tu palabra, de tu hablar, de soberano. Nos unimos todos en esta con los hermanos, con tu siervo, con el More Darío, Padre amado, que seas tú a través de tu siervo, partiendo esa palabra de bendición que toque a cada una de los oyentes, los que están por Facebook, por los que están en YouTube, cada uno de los hermanos que están conectados en esta tarde. Te damos gracias. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y ahora en este momento estamos recibiendo de nuestro Mori Darío para poder compartir esta tarde. Amén, amén, amén. Amén, Señor. Bien, gracias y paz a todos, bendiciones, shalom familia y a todas las personas que estén mirando esta enseñanza por YouTube, ¿sí? Esto es una grabación del cierre de Shabbat, ¿sí? Así que vamos a apagar los micrófonos para que no haya interferencia. Cuando quieran hacer preguntas o aportar, ¿sí? Aporten, ¿sí? En cualquier momento, acá no esperen hasta el final. Cuando ustedes sientan para aportar a lo que se está enseñando, pueden aportar, ¿sí? Vamos a... voy a compartir pantalla con ustedes. Espero que se llegue a ver esto. En el día de hoy vamos a comenzar una serie nueva de mensajes, una serie nueva de enseñanzas acerca de el Mashiach, acerca de Yeshua, ¿sí? Entonces, vamos a ir tocando y viendo cuál es el concepto que tiene el ser humano acerca de Mashiach. Ustedes vieron que varias veces en las Escrituras pareciera como que los discípulos no se daban cuenta con quién estaban caminando. Mashiach inclusive en algún momento les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Porque evidentemente había algo que estaba aparentemente a la vista, pero a la vista estaba oculto, al mismo tiempo estaba oculto, ¿sí? Entonces, esta serie de mensajes que vamos a comenzar ahora en esta oportunidad, ¿sí? Se titula Dios en la carne. Yod Hei Bab Hei en la carne. Yahweh en la carne, ¿sí? Primera parte. Y lo que vamos a fundamentar en este episodio, en esta enseñanza, es lo que dice la Biblia acerca de Dios en la carne, Dios encarnado. ¿Es bíblico esto que estamos sosteniendo, que estamos diciendo? Nosotros vamos a fundamentar de que las Escrituras lo demuestran y lo dicen varias veces. Entonces, hay cosas que tenemos que ir limpiando de nuestra concepción acerca de Mashiach, y esto también para todos los hermanos que están viendo estas enseñanzas. Hay muchos hermanos que quizás sean del judaísmo, de raíces hebreas, del mesianismo, y en algunos casos algunos lo tienen a Mashiach solamente como un ser humano y nada más, ¿sí? Yo he escuchado hablar mucho acerca de eso. Entonces, hay quienes lo tienen a Mashiach como un simple hombre, solamente hombre y nada más. Hay una postura que lo he escuchado de raíces de ciencias bíblicas, ¿sí? Antonio Piñero lo sostiene esto, de que Mashiach era un fariseo. Ay, miren, era un fariseo, dicen, y supuestamente fundamentan que era un fariseo. Esto va a ser uno de los temas, yo no lo voy a tocar a este tema hoy, pero evidentemente Mashiach no era un fariseo, pero sin embargo hay gente que sostiene de que sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Talmud dice, pero el Talmud se escribió 500 años después, ¿sí?
Entonces, a veces uno pone su confianza en algunas cosas que resulta que no son fuentes muy fieles, ¿sí? Y después existe la falacia de autoridad, porque un erudito te diga que el Mesías era un fariseo, eso no quiere decir que sea un fariseo, porque él lo diga, ¿sí? Él lo tiene que probar. Otras cosas que se dice del Mashiach es que era un profeta más. Y lo digo de esta forma, un profeta más, porque había profetas, existían los profetas, y cuando vino Mashiach, mucha gente pensaba que él era uno de los profetas, ¿sí? Inclusive muchos creían en la reencarnación y le decían, este es Jeremías, este es Isaías, este es Elías, o algún otro profeta, le decían, ¿no? Entonces, bíblicamente, también vamos a dar una enseñanza acerca de qué es bíblico, la reencarnación o la resurrección. ¿De qué hablan las escrituras? ¿Qué es lo que enseña Mashiach? Eso también es un buen punto para aprender y ver, porque nos encontramos con gente de que cree que la Biblia enseña reencarnación, ¿sí? Y son supuestamente gente que de fe, que lee la Biblia. Sin embargo, eso va a estar interesante por ahí, dar una enseñanza para aprender sobre ese tema. También, como es Mashiach, el Mesías, lo tienen como el rey legítimo, heredero al trono de David, ¿sí? Conforme a uno de los reyes de Israel, o sea, era el último de los reyes de Israel. Este concepto es mitad verdad y mitad mentira. Tenemos que hacer también una enseñanza sobre estas cosas que estamos hablando. Les digo, mis hermanos, tenemos tema para hablar acá como para ser dulce. Hay muchísimo para hablar y dejar claro varias cosas que se hablan de Mashiach. Y también está quienes creen que Mashiach era uno que vino a quitar la ley. Vino a abolir la ley, la vino a quitar, ¿sí? Aunque él haya dicho, no penséis, no se le ocurra pensar que vine a abolir la ley. Pero sin embargo creen que vino a abolir la ley, ¿sí? Entonces, estas cosas las vamos a ir desarrollando en su momento, pero hoy lo que vamos a ver, que Mashiach no era un simple hombre, no era un simple hombre. Nosotros en los evangelios leemos en varios evangelios el episodio de que Mashiach caminaba sobre las aguas. Él caminaba sobre las aguas. ¿Quién es el que camina sobre las aguas según las escrituras? Esto usted lo puede tomar como una narración literal, histórica, que sucedió, o como una figura alegórica de algo que te está queriendo decir el evangelista acerca de revelarte quién es este que está caminando sobre las aguas. Porque si ustedes conocen las escrituras dicen en Job que el que extiende los cielos, el que él hace solo, él y solo hizo la creación, extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Ahí está hablando de Dios, de Jehová, de Yud Hei Vav Hei. Ese es el que camina sobre las olas del mar. Ese es el que camina sobre las aguas. En Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, andaba sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el que caminaba sobre las aguas? Le digo porque estas cosas, ¿por qué no se las ve? Miren, ustedes van a ver milagros que hacen los profetas. Muchos profetas hacen milagros. Pero Mashiach no solo hizo milagros, sino que hizo señales. No es lo mismo un milagro que una señal, aunque hay milagros que son señales, ¿no? Pero Mashiach enseñaba con señales, milagros. Las señales son cuando usted va por la ruta y ve los carteles que le van indicando hacia dónde tiene que mirar, que girar, que maniobrar. Bueno, las señales
nos van guiando a que vayamos descubriendo quién es Mashiach, quién es ese que caminaba sobre las aguas. ¿Quién es ese que caminaba sobre las aguas? Estaba, se ve esto, se pueden ver ustedes las imágenes que estoy compartiendo, ¿las ven? ¿Se ve bien? Amén. Había una tormenta, mis hermanos. Mashiach estaba durmiendo en el bote, se desató una tormenta que fue de tal magnitud que los apóstoles tuvieron miedo. ¿A qué le tuvieron miedo? A la tempestad, a la tormenta. Se les iba a tumbar el barco, Mashiach durmiendo. Entonces lo despertaron. Mashiach despierta. ¿Qué hace? Dice, esto lo ven en Lucas, en el Evangelio de Lucas, está toda la narración, Lucas 8, y dice, y dijo, cuando se despierta, dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es el que manda a las aguas? Ustedes léanse el libro de Job a ver quién es ese que da órdenes a las aguas. ¿Quién es el que ata los vientos en su puño? ¿Quién es el que subió al cielo? El mismo que descendió del cielo. Entonces, ¿quién es este? Los textos nos están mostrando quién es Mashiach. Mashiach no hace falta decir, muchachos, yo soy Dios. No hace falta, porque Él lo demuestra, Él lo manifestó. Por eso las Escrituras dicen, he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre, quiere decir que les mostré quién es, quién soy. ¿Sí? Eso es Mashiach. Existe la figura mitológica que en la mitología griega hay formas grotescas de algunos sucesos, ¿sí? Entonces en la mitología griega ustedes pueden ver episodios de Dios encarnándose, o mejor dicho, llegándose a una mujer, y esto lo vemos mucho en la mitología griega, en el caso de Zeus y Leda, ¿sí? Esto es una imagen para que ustedes vean, porque cuando hablo yo del nacimiento de Mashiach, un judío me citó esto, ¿sí? El de Punto Breslev, no sé si lo conocen, al de Punto Breslev. Pero esto que ustedes ven acá también es mitología y es rabínica, es judía. Los judíos piensan que los ángeles se llegaban a las hijas de los hombres carnalmente, y nacían híbridos. Entonces eso de unión de un ser espiritual con un ser de carne, en intimidad, o sea, en relaciones carnales, eso es mitología, y en el cristianismo ni en ningún lado de la fe, de los que creen en Mashiach, piensan que fue una unión carnal de Dios con Miriam, ¿sí? A nadie se le ocurre pensar eso. Entonces sepan de dónde salen todas estas cosas, de dónde surgen todas estas mitologías. Todo tiene sus orígenes. Y en el libro de Enoch nosotros vamos a encontrar un montón de esas cositas. ¿Sí? Acá yo lo tengo, mi libro Enoch. Lo tengo porque lo he leído, ¿sí? Pero esto no es una fuente bíblica. Ustedes sepan que existen 5 versiones distintas del libro de Enoch, y que aunque en la Biblia se cite a un Enoch, eso no quiere decir que sea este libro, ¿sí? No significa, o no hay ningún dato o indicio de que sea este libro al que se refiere. ¿Qué hay en este libro? En este libro hay seres híbridos, ¿sí? Mitad humano, mitad no sé qué, mitad ángel. Esas cosas, Mashiach no era un híbrido. Mashiach no era un híbrido, ¿sí? No estaba cruzado humano con Dios.
Eso no era Mashiach. En el libro de Enoch nosotros vemos sobre ángeles caídos. En la Biblia no hay ángeles caídos. Son interpretaciones en el libro de Apocalipsis. Un solo versículo que está mal entendido porque Apocalipsis tiene lenguaje alegórico. En el libro de Enoch vemos estas relaciones carnales entre ángeles y humanos. En el libro de Enoch vemos a los demonios como seres espirituales. En el libro de Enoch vemos sobre los gigantes. Uno me puede decir, pero en la Biblia también. Yo les aseguro que se han entendido muy mal muchas cosas. Y estos temas también los vamos a tocar en algún momento. ¿Sí? Porque ¿cuánto medía Goliat? Yo les voy a mostrar documentos donde te dicen que Goliat era un poquitito más alto que yo. Ahí nomás. Casi la misma estatura teníamos. En el libro de Enoch vemos los arcángeles en plural. En la Biblia no existen arcángeles. Existe un arcángel, uno solo, que es Miguel. Uno me va a decir, ¿cómo que no? Gabriel también. En la Biblia no se lo menciona a Gabriel como arcángel. ¿Sí? Episodio de ángeles rebeldes rebelándose contra el Todopoderoso y que Dios los saca del cielo, lo enseñan como que pasó entre el Génesis 1 y el Génesis 2 pasó esto, y después en Apocalipsis pasa de nuevo. ¿Cuántas veces lo van a echar al diablo del cielo? Son todas muy malas interpretaciones bíblicas, ¿sí? Pero este no es el tema. El tema de hoy es Mashiach en la carne y vamos a hablar del nacimiento de Mashiach. ¿Y qué es lo que dice las Escrituras? Dice esto. Dice, el nacimiento de Yeshua, de Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Miren, acá muchos interpretan que no, del Espíritu Santo era que la mujer no podía quedar embarazada y que de repente quedó embarazada. Pero la Escritura dicen que José era justo. Ustedes se piensan que un justo está casado con su mujer estéril y de repente quedó embarazada y soy justo, entonces la tengo que dejar. Como soy justo, la voy a abandonar. Obviamente que el texto no dice así. El texto dice que ellos estaban desposados, pero no se habían juntado. Y se halló que María había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, porque su mujer estaba embarazada y él sabía que no era de él, ¿sí? Se lo estoy parafraseando, porque eso muestra el texto, ¿sí? Este texto yo lo leí en el Mateo en hebreo con un judío y él me mostraba que acá el texto no dice que era hijo de José, ¿sí? Ah, ok, a mí me sirve. Y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor. ¿Se acuerdan quién era el ángel del Señor en el Tanaj? Se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y ahí abajo está el texto en hebreo. Y en hebreo dice Hakadosh, Hakadosh Hi, del santo es del santo. Eso dice el texto ahí abajo. ¿Sí? Oh, cómo los textos empiezan a mostrar más luz. Dice, y dará a luz un hijo, tu mujer dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, Jesús, dice Reina Valera, porque él salvará a su pueblo de su pecado. El ángel en realidad le está diciendo aquí abajo
Dice, Él salvará a mi pueblo, de su pecado. ¿Quién era ese ángel que le apareció a José? Oh, sí. Dice el Salmo 130, versículos 7 y 8. Espere Israel en Yahweh, porque en Yahweh hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién es el que redime a Israel de todos sus pecados? Yahweh, según el Salmo 130, versículos 7 y 8. Tomen nota. Biblia, papel y lápiz, porque esto no tiene desperdicio. Sí. Todo esto aconteció, continúa diciendo el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto sucedió para que se cumpla literalmente, ¿sí? Dios con nosotros. Acá el texto griego dice que era virgen, una virgen. El texto que tradujeron los masoretas, los hebreos, mejor dicho, los escribas, al griego que fue la Septuaginta, también pusieron virgen, ¿sí? Así que acá no hay ninguna discusión. Algunos piensan que Alma no significa virgen, yo se lo puedo demostrar que sí, pero en esta oportunidad dicen que Betulá es virgen, pero lean Joel 1.8 en hebreo y ahí van a saber si la Betulá es virgen o no. Sigamos. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Ese su es el su de ella. No la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Yeshua. Dice que no la conoció. No dice y no la conoció de nuevo. ¿Sí? Y no la conoció otra vez. El hebreo, el lenguaje, el relato hebreo siempre, en ese sentido, siempre aclara si la conoce de nuevo. Lo dice. Pero acá dice que no la había conocido. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo. No la tocó hasta que dio a luz. ¿Sí? Eso dice el texto. Muy interesante porque nosotros leemos en el Génesis 4, le voy a dar algunos versículos, porque conoció significa tener intimidad, ¿sí? Con su mujer. Génesis 4.4 dice, Génesis 4.4 dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, ¿sí? Conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Caín, después dio a luz a Abel. Otro texto dice, en Génesis 4.25 dice, y conoció de nuevo, porque ya era otra vez que sucedía, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, ¿sí? O sea, acá no dice conoció, dice conoció de nuevo, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, ¿sí? Otro texto dice, y conoció Caín a su mujer, el cual concibió y dio a luz a Enoc. Son textos que nos van mostrando cómo habla el texto hebreo. Y Judá con Tamar, ¿sí? También acá se menciona que dice que entonces Judá había reconocido los elementos que se les presentó y dijo, más justa es ella que yo, cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, dice, y nunca más la conoció. Y no la volvió a conocer nunca más, quiere decir que la conoció una vez y después nunca más la conoció. ¿Sí? Entonces, en estos sentidos, los textos bíblicos siempre te menciona si la conoció una vez, si la conoció de nuevo
o si nunca más la conoció. ¿Sí? Cuando nosotros leímos recién que no la conoció hasta, no la había conocido, no la conoció hasta que dio a luz. Amén. Shalom, shalom, apagamos los micrófonos y ahí seguimos. El Evangelio de Juan habla de esa encarnación de Mashiach, de Dios en la carne, de otra forma, con un lenguaje puramente alegórico. Y dice que en el principio era el verbo, dice, era la palabra. Y la palabra era con Dios y el verbo era Dios. En realidad, el texto en griego dice, y Dios era el verbo. ¿Sí? Este Dios que nosotros vemos acá y este Dios que nosotros vemos acá es el mismo Dios. En el relato no son dos dioses distintos, es el mismo Dios. Lo que pasa es que el lenguaje es puramente alegórico. Y este era en el principio con Dios, dice. Ustedes sepan que el hebreo con o en es lo mismo. Y se los voy a mostrar más adelante porque al final, ¿estaba con Dios o estaba en Dios? Vamos a ver qué sigue diciendo. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Qué vimos que decía en el libro de Job? Que él solo extendió los cielos. El que caminaba sobre las olas del mar. Él solo extendió los cielos. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz en los hombres. Juan dice que Dios es luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el verbo. Acá, bueno, es el mismo texto, perdón. Dice que en él estaba la vida. ¿Qué dijo Mashiach? ¿Sí? Dijo, ustedes, a los fariseos y escribas, ustedes escudriñan las escrituras porque pensás que en ellas está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quién puede decir eso? Vengan a mí y yo les voy a dar vida. ¿Quién puede decir eso? Yo les digo así porque muchos lo tratan de comparar a Mashiach con cualquier ser humano, ¿sí? Pero el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. En Juan 14:6, Mashiach dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No dice el texto nadie va al Padre, sino dice nadie viene al Padre, sino por mí, por medio de mí. En Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección, cuando habla, ¿no? de Lázaro, que había muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, vivirá. Miren, esto, nosotros si leemos la Biblia, la fe, toda nuestra confianza tiene que estar en Yod, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Pero Mashiach decía, en mí, el que cree en mí, vivirá. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dice, continúa diciendo el Evangelio de Juan, hubo un hombre, escuchen, ahora habla de un hombre. ¿Qué estaba hablando hoy? Habló de Dios y la palabra. La palabra, esa palabra que era Dios, se hizo carne. Ahora dice, hubo un hombre enviado de Dios
el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz. ¿De quién? De la luz de Dios, de Mashiach, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cruzaba a este plano del espiritual al terrenal, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué decían los apóstoles? ¿Quién es este que le hace caso a la tormenta? Cuando apareció, nadie se dio cuenta de quién era, ¿sí? A pesar de las señales que estaba haciendo. Entonces fue necesario que el Ruach les abra el entendimiento para que ellos entiendan. Por eso es que todos los apóstoles, después de que reciben el Ruach, empiezan a hablar distinto. Él venía a este mundo. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Saben lo que es el tabernáculo de Dios con los hombres? El tabernáculo es el donde moraba la presencia del Todopoderoso, donde él moraba y habitaba. Entonces la figura del tabernáculo de Moisés que nosotros leemos en la Torá, eso es una alegoría de Mashiach, de que Mashiach es el tabernáculo verdadero. ¿Qué vio Moisés cuando miró? Cuando miró, se le mostró una visión. Él no vio un templo en el cielo. Moisés no miró un templo en el cielo. A Moisés se le revela algo que él lo escondió en figuras, hizo el tabernáculo en la tierra. Pero ese tabernáculo era figura, imagen del de arriba, y el de arriba es Mashiach, que venía a este mundo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ustedes saben que el nombre es la persona, los que creen en la persona, creen que Mashiach es la palabra de Dios hecha carne, es Dios mismo, porque eso dice Juan 1:1, Dios es la palabra, no dice que uno de los dioses era la palabra, Dios, el único Dios es la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos. Mire, el que te adopta no es un hermano, el que te adopta es un padre. El que te da la potestad de ser hijo es un padre. Mashiach te da la potestad de ser hijo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Mashiach, de Dios. Él es el que te da la potestad. Este texto te está mostrando que Mashiach te da la potestad de ser hijos, y eso es la voluntad de él, es la voluntad de Dios. Y aquel verbo, carne, llegó a ser, aquel verbo, aquella palabra, que era Dios, era el único Dios, fue hecho carne. En griego dice kaijologos, sarx, egeneto, sarx, carne, egeneto, fue hecho, carne. Y habitó, acuérdense del tabernáculo de Dios con nosotros, habitó. ¿Quién es el que habitó? Dios es el que habitó, mis hermanos. Dios es el que habitó y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y vimos su gloria. Lo que sigue es alegoría. Gloria como del unigénito del Padre. Cada vez que ustedes vean la palabra como, se está utilizando alegorías para referirse a algo del unigénito del Padre. Ustedes saben, yo les pregunto,
¿Algunos saben lo que quiere decir la palabra unigénito? ¿Alguno de mis hermanos sabe? ¿Entiende lo que significa unigénito? Pueden comentar si quieren. ¿Qué significa unigénito? ¿Me pueden decir? Hijo único. Hijo único, muy bien, hijo único. Y también es el único, ahora lo digo al revés, es el único con el gen. Es el único que tiene el gen, el único gen, el unigénito, ¿sí? El unigénito del Padre. Entonces, ¿cómo que es hijo único si nosotros leemos en la Biblia, leemos tantas veces que a uno se le dice Israel es mi hijo y a otros también se le dice mi hijo, a David se le dice mi hijo y acá dice que el único hijo es Mashiach? Oh, bueno, no se pierdan ese capítulo que vamos a ver, que es el unigénito del Padre, es el hijo único, hijo de Dios. Hay un capítulo que se llama Hijo de Dios, ¿sí? Dice lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan, el hombre, Juan, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es a de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. Ustedes saben que Juan era mayor en edad que Mashiach. Era mayor. Nació antes, era mayor. Sin embargo, Juan decía, este es antes que yo. Es antes que yo. Y de hecho, Mashiach también habló algo de esto. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la preexistencia, ¿sí? No se lo pierdan también. Dice, porque de su plenitud tomamos todo. Ay, perdón. Vamos de nuevo. Atrás dice, él era antes que yo. ¿De quién dice, de su plenitud tomamos todo? ¿De quién está hablando? ¿La plenitud de quién? De su plenitud tomamos todo. Esto está, a ver, ¿me pueden decir? Es que a mí me está por explotar la cabeza de emoción. ¿La plenitud de quién? ¿La plenitud de quién? Ay. Estaba hablando Juan, ¿eh? Miren, volvemos un poquito antes, miren. Juan es el que está hablando. Leemos el versículo 15. Dice, Juan dio testimonio de él, de Mashiach, y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. De su plenitud, porque de su plenitud, de Mashiach, de su plenitud, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Acá están las dos gracias. Las dos gracias, fíjese. Pues la ley, eso también es de la plenitud de Mashiach. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, y ese pero, eso no existe en el griego. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa es la plenitud de Mashiach. Todo eso es la plenitud de Mashiach. La ley dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Todo eso es la plenitud de Mashiach. El mismo texto lo dice. Y dice a continuación, a Dios nadie lo vio jamás, pero de su plenitud tomamos todos, ¿eh? De su plenitud tomamos todos. Primero, viene la ley de Moisés y después, gracia y la verdad por medio de Mashiach. Pero todo eso es la plenitud de Mashiach. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Más, dice, el unigénito, otra vez, el unigénito Hijo, que está donde está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Todo esto que nosotros estamos leyendo, Padre, Hijo, todo eso, esto también lo vamos a tocar en uno de los enseñanzas, ¿sí? ¿Qué es? ¿Por qué dice Padre? ¿Por qué dice Hijo? ¿Qué es eso? Eso también lo vamos a ver en unas enseñanzas. No se la pierda. No le pierda el hilo a esto, mis hermanos, porque es un hilo largo que nos lleva a un buen destino. Él le ha dado a conocer.
Mashiach ha manifestado al Padre. Pero ¿y los otros? Bueno, los otros nunca nadie ha manifestado a Dios, jamás. A pesar de que uno habló, a pesar de que los profetas eran oráculos de Dios. Sin embargo, nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo lo dio a conocer. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esto hablando un poquito de que cómo es que los apóstoles estaban con él y no sabían quién era él. Dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero más claro, échale agua. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. ¿Dónde está el Padre? Mora en mí. Él hace las obras. En Lucas 3:23 dice que Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Esa palabra, según se creía, es la palabra griega nomiso, que se entiende como que se entendía de esa forma, o se creía, o se pensaba, según se pensaba, es lo que se suponía, ¿sí? Y lo aclara de esa forma. La palabra nomiso tiene una raíz que es la palabra ley, ¿sí? Después podemos ahondar un poco más en este tema, pero está bien traducida según se creía o según se pensaba. ¿Por qué el Evangelio va a decir según se pensaba? Porque están todos los evangelios de acuerdo, mis hermanos. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Yeshua ha venido en carne, ¿sí? Ha venido en carne. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Mashiach, en Cristo Yeshua, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba en Cristo. Esto en el griego dice exactamente lo mismo, está perfectamente traducido. Fíjense lo que dice Hechos 20:28. Reina Valera dice así, por tanto mirad vos por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Acá uno lee el Señor y piensa, claro, Jesucristo, el Señor, ganó con su propia sangre. Pero, les voy a mostrar algo. Si ustedes consultan la Biblia, el interlineal Logos Kalogos, Hechos 20:28, ahí aparece la palabra Curios o Kyrios, que se traduce como el Señor, ¿sí? El Señor compró con su sangre y tiene coherencia. Ahora, si consultamos los textos más antiguos, como ser el Códice Sinaítico, que es este, Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, los textos más antiguos que datan del siglo III, ahí no dice el Señor, ahí aparece la palabra Dios. Ahí se los marqué. Ese simbolito, eso que está con rojo, es la palabra Dios, ¿sí? Está abreviado porque el códice cuando habla de Dios ya lo pone abreviado, ¿sí?
Dios compró con su sangre. Eso es lo que dice el texto. Ahora se los pasé en limpio. Por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Ahora, ¿Dios tiene sangre? ¿Dios tiene sangre? Según este texto, lo que está diciendo es que Mashiach era Dios, que Mashiach es Dios. En los días de su carne era Dios. Pasó volando, ¿no? Pasó volando. Esta es la exposición de hoy. En la Biblia dice que Mashiach, sí, que Dios se manifestó en carne, que Dios, no usé el texto, ustedes vieron que yo no usé el texto de 2 Timoteo, porque ese texto, a mi entender, está hablando de otra cosa, pero estos textos son contundentes y claros. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, dice, y Dios era la palabra, dice el griego, y Dios era la palabra, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El mundo fue hecho por medio de él, ¿sí? Y el mundo no le conoció, ¿sí? Qué interesante. En las Escrituras nos enseñan que el reino de los cielos está oculto y el Todopoderoso vino encubierto. ¿Por qué? Porque él tenía que solucionar unos temas legales donde el ser humano no pincha ni corta ahí. Porque nosotros venimos a hacer la parte que hay que rescatar. Todo lo legal, miren, lo hacen los abogados. Tenemos juez, acusador y abogado. Ellos hacen todo el desarrollo del plan de salvación. Pero nosotros, en cuanto a salvación, no nos toca hacer nada. Por eso Él es el que hace todo y nos muestra el aspecto legal a través de las Escrituras. Él es el juez. Él es el abogado. Él es el que nos salva. ¿Sí? Él es el que nos salva. No voy a desarrollar más porque hay mucho para hablar y yo sé que esto va a dar para desarrollar otros temas. Pero hasta aquí la exposición de hoy y lo que yo quería mostrarles es que era Dios en la carne. Mashiach era Dios encarnado. ¿Sí? Sacrificios y ofrenda no quisiste y me preparaste cuerpo. No quisiste, se dice, sin ese, y me preparaste cuerpo. Ese cuerpo proféticamente ya fue anunciado que iban a ser desde los comienzos, ¿sí? Y llegó el momento y nació. Nació, habitó, tabernaculizó y tenía un propósito, que sea un cuerpo humano, que vulnerable, que soportaba las tentaciones. A propósito tenía que ser así, porque tenía que morir también. Tenía que ser tentado, tenía que pasar debilidades y ser tentado y así todo, y tenía que morir, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, no sé si alguno quiere aportar algo de lo que se dijo, si quiere comentar algo. Pues a mí me quedó claro, hermano, que Yeshua es Elohim. Me quedó más que claro. Traía cables cruzados ahí, pero nunca dejé de creer, nunca dejé, puse en duda poco, pero no, decía yo. ¿Cómo? Cuestionaba yo, pero no puede ser, decía, no puede ser que Yeshua no sea Dios. Yo digo que sí es, yo digo que sí es. Y aquí, con estos textos que nunca se habían tomado, que pues yo nunca los había visto, demuestran que Yeshua es el Elohim, que es Dios. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hay mucho más, mis hermanos. Yo les digo, yo no quiero sacar cuenta de cuántos mensajes son, porque hasta ahora estábamos calculando más o menos 20, 21,
pero si soltamos la rienda, esto llega a los 50 tranquilamente. ¿Sí? Hay mucho para hablar. Por eso les digo, de lo que se desarrolló hoy es Yahweh en la carne. ¿Sí? Dios en la carne. Ese es el tema de hoy. Próximamente vamos a hablar de la preexistencia de Mashiach. ¿Preexistía como qué? Después vamos a hablar de Mashiach. Era igual a Moisés, igual a Aarón, esas comparaciones que existen en la Biblia, si era fariseo o no era fariseo, todas las cosas que estuvimos viendo, algunas cosas hoy, ¿sí? Pero bueno, hay mucho para hablar, hay muchísimo para hablar, ¿sí? Hay una parte segunda de este tema. Sí, 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 sigue, esto sigue. Y les digo más, todos los versículos, las personas que te dicen, no, Jesús era hijo de José, a ver dónde dice el texto, ¿sí? ¿Dónde dice el texto? Porque en el relato se lo mencione, porque José se hace cargo del niño, ¿sí? Pero en el relato de la concepción no se, no se lo menciona a José como padre, es más, se lo deja a un costado totalmente y lo explica muy bien el texto. Sí, José no tuvo nada que ver en eso, ¿sí? Eso era lo También que, Mashiach, claro, justamente eso era lo que me quería mostrar un judío por el texto en Mateo en hebreo, pero dice, no, ahí no dice que José sea el padre. Amén, decía yo. Amén. ¿Qué también decía? Mashiach lo deja muy claro cuando se les pierde y lo encuentran enseñando con los maestros de la ley y le dicen dónde andas y le dice de qué se espantan si en los negocios de mi padre tengo que estar. A Entonces ver, Mashiach también deja claro ahí de dónde procede. amén, 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 mi hermano. De hecho, en una oportunidad vinieron, dice, su madre y sus hermanos, dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos. Dice, apuntó hacia la gente y dijo, ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Sí? Esto está interesante porque a María jamás, eso que María fue la mamá, pero a María jamás le dijo mamá en la Biblia. Jamás le dijo madre en la Biblia. ¿Sí? Siempre la ubicó. En una oportunidad una mujer se acercó y le dijo a María, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te dieron de mamar. Y Mashiach dijo, más bienaventurados son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que a veces uno quiere tratar de resaltar, siendo que María misma dijo, Miriam, ella misma dijo, dichosa me van a decir, porque Dios ha mirado mi pequeñez, el Señor ha mirado mi pequeñez, ¿sí? Y la humildad de ella, ¿sí? Amén, amén. Entonces, no se habla en las Escrituras, se habla lo justo y lo necesario acerca de María, y a María se la muestra como discípula. María estuvo en la cruz y María estuvo cuando después se reparte el Espíritu Santo, ¿sí? Se sopla el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí estaba también María, los apóstoles y las mujeres de los apóstoles, porque resulta que eran casados, ¿sí? Ay, dice que los apóstoles y las mujeres, ¿sí? Amén. Eh, bueno, algo más que quieran acotar, aportar. Yo creo que acá todos, eh, en cierta forma, todos creen que Mashiach es Yahweh, que Mashiach es Dios, ¿sí? A ver, entonces, más que nada esto, yo les hablo a todas las personas que por ahí están viendo esta enseñanza y tienen un montón de preguntas. Entonces, ¿por qué acá dice esto? ¿Por qué acá? Bueno, tranquilo, esto no se resuelve con un mensajito enseguida, ¿sí? Vamos a hacer un desarrollo, todo lo que sea necesario, todo se va a hablar. Y yo les pido a las personas que quieran dejar sus preguntas, no en el chat, sino en la casilla de comentarios de abajo, dejen sus preguntas y lo vamos a resolver
se lo respondemos en la próxima enseñanza, ¿sí? Así que yo les digo y cumplimos, ¿sí? Ustedes todo lo que dejen aquí abajo, nosotros vamos a estar respondiendo. Amén. Bien. Bueno, no sé si alguno más quiere aportar algo, si no vamos a ir cerrando la transmisión, ¿sí? Ya vamos a ir cerrando el chat. Obviamente después quédense un ratito más, después de saludar nos quedamos un ratito más como comunidad, cuando cortamos la grabación, ¿sí? Entonces le voy a pedir a mi hermana Crisanta que cierre, a ver, perdón, ahí estaban. Le voy a pedir a mi hermana Crisanta entonces que cierre con una oración, así terminamos. Amén. Gracias, Padre. Gracias porque tú te hiciste tabernáculo en Jesús. Gracias porque Yahweh sabemos que es Dios mismo. Gracias, Padre, porque nosotros lo creemos. Y gracias porque tú nos has abierto la sabiduría para entenderlo, Señor. Gracias que el Rúa ha tocado nuestros corazones. Gracias que no creemos que tú eres un profeta común y corriente. Sabemos que tú eres Dios mismo. Gracias, Mashiach, porque viniste y moriste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por nuestro hermano y More Darío, que ha traído esta enseñanza que va a ser de mucha edificación para aquellos que creen cosas diferentes. Señor, toca los corazones de aquellos que van a oír este mensaje, Padre, y que seas tú obrando en ello, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque sabemos, creemos y reconocemos que tú eres Dios, Dios encarnado en Mashiach. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias y paz. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. Y aquí seguimos nosotros entonces al cerrar la transmisión. Gracias y paz. Amén.